Gracias por estar conectados. Que el Señor les bendiga en esta noche, que sin duda va a ser una noche de gran bendición para todos nosotros, ¿verdad? Oramos, pedimos la bendición del Señor para esta reunión y que el Señor guíe en todo lo que se va a hacer, lo que se va a decir. Amén. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, este momento en que vamos a estar conectados, Señor, aún a pesar de las distancias, pero muy unidos por tu Espíritu Santo. Padre Dios, nos gozamos, Señor, el poder estar viéndonos a través de la pantalla, pero muy unidos siempre por tu Espíritu Santo, Señor, y con la palabra que nos diste para este año de perseverar unánimes, a pesar de estar a la distancia, que no podemos estar juntos en una reunión, pero así todo perseveramos, Señor, en servirte a la distancia, servirte de la manera que podemos, Señor, porque sabemos que vendrán tiempos de gran gloria, Señor, de parte tuya, después de que todo esto termine, Señor. Estamos creyendo, Dios mío, que un avivamiento vendrá, Señor, a nivel mundial nuevamente, Señor, y donde tu gloria, Señor, será manifestándose en todo lugar. Por eso adoramos, honramos y glorificamos tu nombre, Señor. Bendice, Señor, la actividad que se va a hacer en este momento, Señor, que vamos a tener con nuestro hermano misionero. Queremos, Señor, escucharle, que pueda compartir su ministerio, todo lo que él ha hecho desde que llegó allí a Honduras. Padre, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, agradecidos por su vida, de poder tenerlos con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Carlos, no sé si ves allí a una hermana de Antioquia que dice Castro Laura, pero en sí es Angélica. Ella es la que ha estado orando por vos por años. ¿Sí? Así que ahí está Angélica, que le saluda con la manito. Mucho gusto, hermana, y sí, ahí lo estoy viendo, y muy agradecido por la bendición de esa compañía, porque nos bendice realmente el tener gente que intercede por nosotros, que, bueno, justamente que está orando y clamando al Señor, y encontrarnos a veces con personas así, ¿no? Que nos dicen, estamos orando por usted hace tantos años. A veces me muestran las fotos que dimos hace 1000 años, ¿no? Los niños nuestros chiquitos y todo. La verdad es que nos emociona mucho saber personas como ustedes, hermana, que por tanto tiempo nos están acompañando con fidelidad y dependemos en gran manera de esa intercesión. Por eso no queremos dejar de ser misioneros, queremos seguir bien vinculados a la iglesia argentina que nos ha enviado. Gracias. Bueno, quien le está hablando es Carlos Guerra, con su esposa Ani y sus niños muy pequeños. Hace ya casi 25 años, se cumplen ahora, me decía, 25 años que llegaron a San Pedro Sula a compartir su ministerio, a establecer iglesias, y el cual a través de los años he ido siguiendo un poquito todo lo que han hecho, y realmente es una bendición todo lo que ellos han podido lograr, de abrir nuevas obras. Bueno, pero yo quiero que él los cuente, así que le presento a Carlos Guerra, misionero en San Pedro Sula, Honduras. Carlos, te damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros, por tenerte este tiempo, que es una bendición que podamos estar conectados a pesar de la distancia. Carlos, muchas gracias. Excelente. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes en este culto. Nos bendice. Le contaba recién al pastor que estuvimos en Argentina 2 meses y días. Tuvimos parte de diciembre, enero y una partecita de febrero también. Era nuestra gira. Ya la teníamos programada desde antes de empezar la pandemia y siempre quisimos ir porque queríamos estar con los hijos, ¿no? Ya nuestros hijos
ya grandes. Rodrigo vino aquí a Honduras con nosotros con 4 años y Florencia tenía 2 añitos. Florencia terminó de aprender, ¿no? A caminar, a hablar acá. O sea, que ella es la más hondureña de todo el grupo. Ahí les decía que siempre quisimos ir a Argentina, a pesar de que sabíamos que no podíamos realmente visitar iglesias. De hecho, estuvimos con varias iglesias de esta forma y una solita fuimos en forma presencial, por lo que ya sabemos, ¿no? Pero fuimos siempre porque teníamos ya 5 o 6 años que no estábamos todos juntos para las fiestas. 5 o 6 años que no pasábamos Navidad ni Año Nuevo juntos, entonces fuimos por esa razón prácticamente y bueno, aprovechamos de estar mucho con ellos, Rodrigo y Florencia, Rodrigo y Camila, casados ya hace 7 años, viven ahí en Buenos Aires, fueron a estudiar, se casaron y fueron a estudiar al Instituto Bíblico y se quedaron ahí en Buenos Aires. Rodrigo trabaja con las sociedades bíblicas, es uno de los director de proyectos ahí en Sociedad Bíblica Argentina. Y bueno, sirven a Dios ahí en una iglesia de Capital, son parte del staff pastoral. Y Florencia se fue el año pasado, en medio de la pandemia, se fue a estudiar a Europa, está en Bélgica, pero por misericordia de Dios pudimos estar juntos en las fiestas, una bendición enorme, les decía, y por eso estuvimos allá. Bueno, y regresamos, ya hace más de un mes que estamos de vuelta aquí en Honduras trabajando, pero como decíamos, la pandemia nos ha obligado a tener este tipo de reuniones virtuales, ¿no? Ya todos somos expertos en Zoom, expertos en streaming, expertos en conexiones y toda la cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprovechar, ¿no? Hay que hacer limonada con los limones que nos dan, como dice el dicho, y vale la pena. Bien, como decía el pastor Miguel, estamos aquí en Honduras ya 25 años. Por estos días estamos cumpliendo 25 años de haber llegado y vinimos como obligados por Dios, porque Dios nos empujó a dejar la iglesia que estábamos fundando en Aedo, en la zona oeste de Buenos Aires, y venirnos para Honduras. Pensábamos primero que íbamos a estar un solo periodo, 2 o 3 años, que íbamos a abrir una iglesia y nos volvíamos a Argentina, ya más o menos teníamos la idea de dónde ir a abrir una nueva iglesia, ya estábamos como que íbamos a cumplir con Dios y nos íbamos. Pero estando aquí, ya trabajando, abriendo la primera iglesia en Puerto Cortés, si quieren después pueden anotar los nombres y después buscarlos en el mapa. Empezamos la iglesia en Puerto Cortés, la primera obra, y empezamos a mirar mucha necesidad en una zona. Hay una carretera que va desde San Pedro Sula hacia el norte y después va por la costa hacia la frontera con Guatemala. En toda esa zona, que es una ruta ¿cuánto habrá? De aquí a la frontera con Guate habrá unos 120 kilómetros, sí, 110, 120. Y en toda esa zona habían muchos pueblos, muchos lugares sin iglesia de las Asambleas de Dios, de la Unión de las Asambleas de Dios, y algunos pueblos no tenían ni siquiera una sola iglesia evangélica, ¿no? Entonces el Señor nos mostró, puso carga en nosotros de que no iba a ser un solo periodo ni una sola iglesia, y ya ven, ya tenemos 25 años aquí, hemos ido y hemos vuelto varias veces de gira a Argentina, y no una sola iglesia, sino ya hay 21 iglesias que hemos abierto, prácticamente todas en la zona que Dios nos mostró ahí al inicio, cuando empezamos. Y en ese momento el Señor que nos dio la visión, el Señor no era tan claro, pero le creímos al Señor, le creímos a Dios. Alguien me preguntaba hace un tiempo si nosotros habíamos visto, si yo había visto lo que ahora en este tiempo ya el Señor nos ha dado con el ministerio. Después yo pensé un ratito y le digo, ¿sabes que sí? Sí lo vi. Lo vi, pero así difuso, como niebla. Solo miraba las formas, pero le creímos al Señor. Le creímos a Dios en ese momento. Yo recuerdo que
en nuestra primera iglesia en Puerto Cortés, éramos un puñado de gente y, y le decíamos a los hermanos, vamos a servir, vamos a predicar la palabra hasta que todo Puerto Cortés conozca de Cristo, vamos a llegar hasta la frontera con Guatemala poniendo iglesia. En ese tiempo era una locura, algunos que están con nosotros desde ese tiempo nos decían, pastor, nosotros decíamos, bueno, qué fe que tienen los pastores, qué lindos que son, pero dicen, no miramos lo que ustedes veían. Pero el Señor nos dio una visión y obviamente tuvimos que trabajar todo este tiempo, ¿no? Fue difícil, vinimos con un presupuesto bien pequeño, alcanzaba como para vivir nosotros, pero nada para la obra. A los 3 meses de haber llegado aquí a Honduras, empezamos la primera iglesia. Llegamos a fines de marzo y el 23 de junio del 96 empezamos la primera iglesia en Puerto Cortés. Puerto Cortés está a 50 kilómetros de San Pedro Sula y no teníamos auto. Tuvimos todo ese año, casi un año estuvimos sin auto y nos movíamos en buses y hoy mirando para atrás, yo diría, hoy yo no haría eso. No llevaría a mis hijos chiquitos de 4 años, de 2 años, y llevarlos en esos buses. Vimos violencia entre los buses, bueno, buses que ni limpio parabrisas tenían cuando llovía, eran una cosa, es muy diferente Honduras en muchas cosas a Argentina. De repente en Argentina se quejan de mucho y no han visto otras realidades, otros países. Centroamérica, Honduras son lugares en comparación con Argentina muy pobres y muy poco desarrollados en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, Dios nos dio, no sé si nos adormeció o qué, pero nos dio la fe para ir y empezar la iglesia en Puerto Cortés. Yo empecé a ir, a conocer el lugar, a conocer a algunas personas. Me encontré ahí con un hombre, un chino, que tenía un restaurante y un hotelito ahí que se caía a pedazos. Y este chino, no sé, tuvo misericordia, no sé, Dios lo movió, hasta me daba de comer el chino. Y cuando le contaba lo que queríamos hacer, me dice, aquí, podés hacerlo acá, dice, podés tener la reunión acá. Entonces nos prestó un localcito chiquito, ¿no? Todo medio feo estaba, nosotros tuvimos que ir, que limpiar, que pintar un poquito, pero estaba enfrente de la plaza de Puerto Cortés. Así que pedí prestado unas sillas, una iglesia de aquí de San Pedro Sula me prestó 20 sillas de madera, esas de campaña, las puse en el portamaletas ahí del bus y me las llevé al puerto, me prestaron una guitarra criolla y así empezamos. Ahí estábamos los 4, nuestro gran equipo éramos nosotros nomás. Con los 2 chiquitos estábamos en la plaza de Puerto Cortés entregando invitaciones de unas pocas fotocopias que pude hacer. Así empezamos. Y empezamos, sentíamos que teníamos que hacer algo, ¿no? Ya nos desesperamos. A los 3 meses, ya les digo, ya estábamos empezando la reunión. Pero lo hicimos con fe, confiando. Éramos, no sé, éramos bien jóvenes, 30 años, yo cumplí 30 años al llegar aquí. El Señor nos dio nos dio confianza, habíamos venido a hacer eso y eso hicimos. Así que con las uñas y con los dientes trabajamos al principio, pero Dios nos dio esa visión. Y hoy mirando para atrás, realmente hemos visto la mano de Dios increíblemente. Como les decía, ya hay más de 20 iglesias, hemos podido comprar las propiedades para casi todas ellas, construir los templos con ayuda de afuera, con trabajo de aquí, de a poquito. Nos han donado un terreno, a veces otros hemos conseguido un techo por allá, un piso por el otro lado, pero todo este tiempo ha sido de soñar, de trabajar, de sembrar, y ahora estamos recogiendo también. Y tenemos a la vista, tenemos mucho más por delante, tenemos muchos lugares todavía donde abrir obras aquí, trabajando desarrollando los obreros,
para esas iglesias. Tenemos un instituto bíblico, en 2 aulas en nuestros institutos, en nuestras iglesias, que son como el IET de allá. Y siempre tenemos, no sé, permanentemente tenemos 30, 40 de nuestra gente estudiando y preparándose. Todos los pastores encargados de las iglesias son gente que hemos ganado, que hemos bautizado, que hemos formado, y ahí están sirviendo y ellos mismos se están reproduciendo, ¿no? Ahorita nomás recién uno de ellos me mandaba fotos porque están entrando en otro de los pueblos de la zona y me mandaba fotos, ¿no? Porque hoy ahí le di Biblias, le compramos un equipo de sonido y él contento anda abriendo una obra nueva. La visión está tomando vida propia, ¿no? Y nuestra gente tiene eso en la cabeza, ¿no? Predicar el evangelio, abrir iglesias, ganar almas. Y es algo que nos llena de alegría, nos llena de satisfacción, porque vemos que el trabajo para el Señor en este tiempo no ha sido para nada en vano, para nada, para nada. Contento, así que le sigo agradeciendo a la hermana por ser una de nuestras columnas con la oración, con la intercesión, y les pido a todos que se unan, ¿verdad? Porque hay mucho por delante, hay mucho por delante, mucho camino resta aquí. No tenemos ninguna instrucción del Señor de dejar, de irnos. Todo lo contrario, el Señor nos sigue dando ideas, visión, nos sigue dando recursos, nos sigue dando gente preparada. Hace un mes, vino una parejita de jóvenes de Argentina, un matrimonio con una bebé, que vienen para trabajar, para apoyarnos como misioneros. Es decir, Dios está dándonos recursos, gente para seguir y seguir y seguir. Y nos llena, nos emociona, estamos emocionados, estamos apasionados porque vemos que la cosa sigue para adelante. Y a menos que Dios nos saque a su papo limpio de aquí, nosotros aquí vamos a seguir, ¿no? Aquí nos vamos a enterrar acá porque es el lugar donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha sembrado, y realmente tendría que ser una instrucción muy fuerte, muy clara de Dios de irnos. Aquí estamos en el lugar de Dios. Yo cumplo años esta semana, ¿no? Y hoy en la mañana en la iglesia de San Pedro me lo festejaron y toda la cosa, y les decía a los hermanos justamente eso: estamos felices de estar aquí. Tenemos un hijo a 8.000 kilómetros para un lado, la hija a 7, 8.000 para el otro lado, pero no nos sentimos ni solos ni mal, nos sentimos en la voluntad de Dios. Y eso, miren, nos da una satisfacción, no sé, nos da una alegría, sentimos emoción de estar aquí, ¿no? Mañana vamos a ir a repartir bolsones de comida a unas zonas con mucha necesidad. Ese es otro aspecto en el que hemos trabajado mucho en este tiempo, porque debido a la pobreza hay pueblitos, aldeas en las montañas, realmente muy desamparados, con mucha necesidad. Venimos apoyando 5 escuelitas de montaña desde hace muchos años. Todos los años le damos a los niños la mochila con los útiles escolares, zapatos, ropa, etc. Ayudamos en las escuelas, le damos las herramientas a los maestros, no sé, construimos aulas, baños, arreglamos techos, estamos apoyando esas escuelitas porque no reciben apoyo de ningún lado. Y Dios nos ha dado carga en lo social, y ese es un trabajo que constantemente estamos haciendo, ¿no? Para la pandemia, en los primeros días que nadie podía trabajar, ahí comprábamos granos básicos. Acá los granos básicos son los frijoles, el arroz, la harina de maíz, el azúcar, harina de trigo. La gente teniendo unas libras de eso puede vivir un buen rato, ¿no? Entonces nosotros hacíamos bolsones para familias, no sé, teníamos, no sé, unas 200 familias cada semana apoyando, ¿no? Comprábamos frijoles por cantidades y embolsábamos, y ahí estábamos. Después nos tocaron los huracanes. En noviembre tuvimos 2 huracanes seguidos.
miles de personas que tuvieron que dejar sus casas porque se inundaron hasta el techo y anduvimos haciendo comida, hacíamos comida en la cocina de la iglesia y repartiendo en esos días de huracán, porque la gente estaba en albergues, no sé, 12.000, 15.000 comidas en 10 días, era una locura. Después Dios nos proveyó ayuda de diferentes lugares, conseguir, qué sé yo, camas, cocinas, ropa, tanta cosa para la gente en necesidad. Y esto es constante. Entonces eso es un trabajito que hacemos constantemente aquí, ¿no? Gestionar ayudas para ayudar a la gente, de agarrar de algún lado, pedir, solicitar donaciones, llevar a los barrios más pobres, a las montañas, a los pueblitos, porque tenemos iglesias en los lugares bien lejos que hay que ir caminando 2, 3, 4 horas para llegar. En fin, estamos bien ocupados. Y les digo que lo pasamos corriendo muchas veces, pero como les decía hace un rato, nos sentimos demasiado bien, muy felices en el lugar de Dios, ¿no? Y nos hace muy felices, da mucha satisfacción estar justamente en el lugar de Dios. Bueno, les conté un montón así tipo ametralladora, ¿no? No sé si ustedes, si tienen algunas preguntas, a mí me ayudaría mucho para poder contarles algunas cosas que de repente ustedes quisieran saber o no les quedó claro, pero me gustaría, si tienen preguntas, perfecto, yo les contesto, les cuento. Prenda su micrófono, el que quiera hacer preguntas. Ajá. Anímese. Pocos pregunteros estos. Ya veo, ¿no? O quedó todo muy claro o no se entendió nada que ni para preguntar ahí. Pero tenemos aquí nuestro pronto misionero a Chad, si Dios quiere. Qué maravilla. Gloria a Dios. Hola Carlos, Dios te bendiga. Fuimos compañeros de ISUM en noviembre. Ah, de veras, por ahí debe ser, que tuve la media cara conocida. Sí, che, qué bueno, qué bueno. Para contarle a las personas en dónde están tus hijos y qué están haciendo ahora ellos en este momento. Bueno, Rodrigo y Camila, como les decía, están ahí en Buenos Aires, viven en Buenos Aires desde que se fueron al Instituto Bíblico y quedaron ahí. Rodrigo trabaja en sociedades bíblicas, es un director de proyectos de sociedades bíblicas en Argentina y sirve al Señor en una iglesia ahí de Capital. Y Florencia está estudiando en Bélgica, ahí cerca de Bruselas. Ahí están nuestros muchachos. Nuestro sueño dorado fue que regresaran para acá, pero bueno, Dios sabrá qué hacer con ellos, ¿no? Me sorprendió verlo. ¿Qué está estudiando? ¿Cómo? ¿Qué está estudiando en Bélgica? Florencia, ella aquí terminó diseño gráfico, es diseñadora, y se fue allá a estudiar en un seminario de las Asambleas de Dios de ahí, de Bélgica. Entonces está estudiando en un seminario. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Venga, micrófono. ¿Sí? Callados los pregunteros. Sí, hoy se quedaron bien callados, ¿verdad? No sé si la humedad Debe ser. le arruinó la... Debe ser eso. Una cosa interesante que mientras se le ocurre alguna pregunta a otro, una cosa interesante que hemos visto en estos últimos años en relación al ministerio aquí, es que de Honduras migra mucha gente, especialmente de Estados Unidos, pero también a otros países, a España, Inglaterra. Mucha gente migra por cuestiones por la necesidad, por falta de desarrollo, falta de posibilidades para los que son profesionales, etc. También a causa de la violencia, problemas
hay unos sectores de las ciudades grandes de San Pedro Sula y Tegucigalpa principalmente, que están muy invadidos, tomados, algunos de ellos por las maras, por las pandillas, y es realmente muy complicado el vivir en alguno de esos lugares. Ustedes no se dan una idea de lo que significa ¿cómo se llama? El problema de las maras. Por ejemplo, hay una familia que pidió asilo político y se lo dieron en Inglaterra. Ellos vivían en una zona de esas, bien complicadas. Ellos tenían una casa para el lugar, una linda casa de material, y atrás de la propiedad hicieron unos cuartos pequeños para alquilar. Eso se conoce como cuartería. Y resulta que la mara del lugar, que todo el mundo conoce, pero nadie puede denunciar, aún los policías lo saben, pero no pueden tratarlos. Es un fenómeno muy, muy difícil de tratar. Los mareros vinieron un día y se les metieron y le dijeron, bueno, mamá, queremos comer. Y todo el mundo que vive en esos lugares sabe lo que significa. O sea, hay que darle de comer. O sea, sin decirlo, los tipos amenazan. Si no lo haces, te queman la casa, te matan. No tienen ningún problema, así literal. Y otra vez vinieron y se fueron atrás y vieron esos cuartos y empezaron a ocupar uno o dos, obvio sin pagar. Terminando ocupando todos los cuartos de atrás ellos, viviendo tranquilos y pidiendo comida. Y los amenazaban. Le decían a ellos, mira, tienen unas niñas y una ya adolescente, entonces estaba muy linda como tu hija. Eso era otra amenaza. Ellos tuvieron que salir del lugar. Ellos tuvieron que irse. De tal manera que vivieron durante un tiempo en un lugar sin ningún tipo de comodidad porque por las amenazas de las maras. Después se aplicaron para un programa de migrantes por problemas justamente de persecuciones y violencia. Y fíjense que gracias al Señor, pues lo obtuvieron y terminaron viviendo, ahora están viviendo en Manchester, en Inglaterra, ya a punto de recibir todos sus papeles y poder vivir, y están sirviendo allá todo. Bueno, las dos cosas le quería contar. Uno, el problema de la violencia. Bueno, tenemos varios de aquí mismo en nuestra iglesia que fueron desplazados de esos barrios, que literalmente les quitaron las propiedades, porque la amenaza es esa. O sea, los orillan a irse, a dejar las propiedades, a mal venderlas o a mal vendérselas a ellos bajo amenaza directamente de matarlos. Directamente. Bueno, lo otro que quería contar, bueno, por ejemplo, esta familia se va a Manchester y eran líderes de célula muy esforzados, muy buenos evangelizando, discipulando, muy buenos. Y estando allá, obviamente empezaron a congregarse, empezaron a moverse, empezaron a hacer reuniones y ya están empezando una obra allí en español, ahí en Bolton, ahí cerca de Manchester. Una cosa tremenda. Otros migraron a Nueva York por cuestiones ya económicas estos. Y tienen una célula en la casa, un gran grupo, 30, 40 personas, no sé cuánto, sirviendo a Dios, evangelizando, formando gente. Tenemos otros por el lado de Dallas igualmente. O sea, gente que se va, pero se van con la visión de evangelizar, de ser discípulos, de abrir obras. Y la verdad es que nos impacta de una manera tremenda, porque vemos que la semilla sembrada en esos corazones no solo los trajo a Cristo, sino que ellos ahora son evangelistas, maestros, pastores, que están ganando a otros y abriendo obras ahora afuera del país. Increíble. O sea, la verdad es que eso nos emociona un montón. Ahora me está haciendo una pregunta, si se puede predicar abiertamente. Sí, aquí no hay ninguna restricción. Gracias al Señor no hay ningún problema para predicar. Honduras y Centroamérica tiene una apertura grande a la iglesia evangélica, a tal punto que hay mucho nominalismo evangélico también, como lo hay en Argentina el nominalismo católico. Hay mucho nominalismo evangélico.
Mucha gente dice, yo soy cristiano evangélico, pero hay gente que no se congrega, hay gente que vive la vida como se le antoja y no hay ningún problema. O sea, estamos en ese punto. Entonces, la iglesia es bien respetada, el ministro siempre es bien visto también, bien respetado. Esa es una ventaja. Pero como les digo, el nominalismo también afecta tremendamente porque de repente hay un 30-35% que dicen ser evangélicos, pero si usted hace la cuenta con las iglesias que hay abiertas, necesitaríamos como 4 veces los templos, 5 veces los templos que tenemos para meter a toda esa gente. O sea, literalmente es gente que gusta o es un adherente nomás mental a la fe evangélica. Entonces no hay restricción, hay muchas posibilidades. No sé si hay alguna pregunta más. Sería bueno poder contarles algo que les interese. Les doy tiempo porque sé que están apenados ahí, no quieren hablar, pero bueno. ¿Qué es lo que predomina más? ¿Catolicismo, ocultismo, el evangélico? ¿Qué es lo Bueno, que predomina más? Sí, la Iglesia Católica nominalmente es la mayoritaria, ¿no? No hay censo, realmente no hay un censo oficial, no hay estadísticas reales. Todas las estadísticas que se manejan no son oficiales. Pero cristiano evangélico se calcula que hay 30-35%. Y el resto, casi la mayoría, se nominan católicos. Obviamente, el tema del sincretismo es muy fuerte, ¿verdad? El catolicismo sí, pero mezclado hay mucha, como en Argentina, ¿verdad? Hay mucha gente que brujerías, que hechicerías, que espiritismo, hay mucho de eso, pero nominalmente la mayor parte de la población dice ser católica. Eso sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna anécdota de choque cultural volviendo a Argentina o en el lugar donde estás ahora que nos puedas contar? Extrañamente, quizás para algunos, nosotros no tuvimos no tuvimos un choque cultural así traumático, ¿no? Sí, como en todos lados, tuvimos la ventaja de venir a un país que se habla español, eso es una ventaja enorme, pero al principio uno no entiende nada de lo que le dicen por la tonada, por la terminología, etcétera, ¿no? Eso es una cosa tremenda. Y después, en cuanto a costumbres, bueno, en Argentina misma nos pasa que no conocemos a la gente de la provincia, de las provincias. Bueno, aquí también todavía, 25 años, seguimos conociendo términos y costumbres de aquí, ¿no? Como anécdota que puedo recordar bien gracioso para mí fue mi primer bautismo. Empezamos la iglesia en junio para octubre. Planificamos el primer bautismo, teníamos 5 o 6 para bautizar. Y yo tenía el sueño de bautizar en el mar, ¿no? Entonces le digo a los poquitos hermanos que teníamos que queríamos el bautismo en el mar, que yo me dijera. Ahí es Puerto Cortés, es un puerto, ¿no? Entonces me dice, ahí pastor, en tal lugar, ahí el agua es quedita, ¿no? Tranquilo. Cuando llegamos a ese lugar, la ola más chiquita tenía como 2 metros. Y yo digo, bueno, ya estamos acá. Sí, hoy por hoy que conozco, ya no iría jamás a ese lugar. O sea, el que me dijo eso no sabe nada de mar. Porque no era en las bahías son las partes tranquilas, pero esa parte ya era directo al mar, no era una bahía. Siempre hay olas. Hoy lo sé, pero en ese tiempo. Entonces digo, bueno, será así, vamos a bautizar. Entonces tenía 5 o 6 y me meto ya ahí cerquita. Digo, bueno, empiezo con un muchacho flaquito. Digo, este lo manejo mientras me voy acostumbrando al agua. Entonces yo había pensado, ¿no? Cuando viene la ola, lo tiro y cuando se retira la ola, lo levanto. Ya tenía todo calculado. Bueno, entonces viene, ¿no? Y calculo mal la ola
y lo hice al revés, lo hice contra la ola, así que mire, cayó el bautizado, cayó el pastor, y es un solo lío, desaparecimos los dos en el primero nomás. Salgo todo lleno de arena, y bueno, pasa otra, ¿no? Había dejado a los más jóvenes primero, pasa una muchacha, bueno, ahora sí lo voy a hacer bien, ¿no? Y en ese momento calculé bien la ola y todo, pero el terreno ahí era medio lodoso, entonces me resbalo, y otra vez, ¿no? Cae la bautizada y caigo yo al lado. Eso, terrible. Bueno, pasó tercero y cuarto, estaba todo bien, ya lo hice bien, ¿no? Sincronizado, todo perfecto. Y dejé a una hermana, ya falleció la hermana Reina, la primerita que llegó a la iglesia. Ella viejita, gordita, la digo para el final. Y aquí hay un fenómeno que tiene que ver con la marejada. De repente el agua se retira, ¿no? Entonces, yo justo cuando la tiro a la hermana, la tiro al agua, pasó eso. El agua se retiró como casi 10 metros así para adentro y quedó la hermana acostada en la arena. Así. Y veo que se acomoda rapidito y ya regresa el agua. No hay problema, pastor, no hay problema. Y se empieza a mojar ella, ¿no? Lo tengo todavía, que la otra vez estaba viendo unas fotos viejas, una foto de ese bautismo. Suceden cosas así por no conocer, por ejemplo, ¿verdad? Dónde hacer un bautismo. Pero ese tipo de cosas y otras parecidas son cosas que uno se encuentra casi siempre en un lugar como este, ¿no? Pero bueno, estamos aquí. Seguimos siguiendo. Otra pregunta es si en la iglesia es más concurrente la juventud o las personas mayores. Depende del... A ver, siempre va a depender de la persona, del pastor y de la iglesia, del perfil de la iglesia. Usted de repente va a una iglesia y son todas mujeres. Va a una iglesia y son todos viejitos. Eso depende mucho de la dinámica de la iglesia. Por ejemplo, nuestro ministerio se llama Ministerio Palabra de Vida. Toda nuestra iglesia, Iglesia Palabra de Vida. Y nuestro eslogan, una iglesia para la familia. Y tenemos el logo de una familia. Entonces enfatizamos mucho en la familia. Entonces tenemos más hombres proporcionalmente que casi cualquier otra iglesia. Mucho hombre, mucha familia. ¿Por qué? Porque enfatizamos muchísimo en eso, mucho, demasiado. Tenemos la iglesia aquí de San Pedro Sula, que es la que pastoreamos nosotros directamente. No queríamos plantar una iglesia aquí cuando empezamos porque en San Pedro Sula había, hoy más, había bastantes iglesias de Asambleas de Dios, pero todas estaban ubicadas en la parte de abajo de la ciudad, la parte más populosa, la parte más pobre. Entonces, no había una iglesia de Asambleas de Dios que tuviera un perfil dirigido a profesionales, a comerciantes, empresarios, universitarios, gente de clase media para arriba. Entonces, empezamos una obra con ese perfil. Entonces, nuestra iglesia aquí en San Pedro Sula tiene, en su mayor parte, los asistentes son todos profesionales. Todos profesionales, que todos son doctor, ingeniero, algo son todos, ¿verdad? Todo el mundo es así. Por eso digo que depende de la perspectiva y del perfil que tenga la iglesia. Porque a veces uno, el que mucho abarca poco aprieta, es el dicho, ¿no? A veces uno dice, quiero que venga todo el mundo y al final no le apuntamos a nada. Yo creo que una iglesia, aunque recibimos a todo el mundo nosotros, ¿verdad? Y tenemos todo tipo de gente en la iglesia aquí en San Pedro, el perfil de la iglesia y la mayor parte de la gente justamente responde al perfil, que son profesionales, los jóvenes universitarios, hay muchos comerciantes, empresarios, etc. Entonces, depende del énfasis de la iglesia, la asistencia que tiene también. Entonces, a ver, creo que por ahí responde la pregunta que nos hacían ahorita. No sé, ¿hay algo más? ¿Alguna preguntita más? Adelante. Para la hermana que ora por nosotros, no sé, me recordás el nombre, Miguel. Angélica Castro.
Hermana Angélica, muchas gracias. Yo valoro mucho la intercesión y creo en la intercesión. Creo que la intercesión tiene tiene una importancia estratégica muy fuerte en apoyo de los ministros y los ministerios. Yo tuve una experiencia muy interesante cuando estaba en el Instituto Bíblico, porque me encuentra una hermana mayor en ese momento ya, y me dice, me vio en un acto del instituto, no me acuerdo qué era, me dice, ¿vos sos Carlos Guerra? Sí, sí, le digo. Yo estoy orando por vos. Me dijo, no recuerdo, 2 o 3 años. El Señor me mostró así tu rostro y me dijo que orara por vos. Para mí eso fue tan impactante, que me hizo pensar, y desde ese momento, cada vez que oigo de alguien que está orando con esa responsabilidad, con esa constancia por nosotros, mire, yo le doy gracias al cielo con toda mi alma, porque dependemos de esa oración. Esa oración es la que sostenía los brazos de Moisés, ¿verdad? Allá Aarón y Hur, que sostenía los brazos de Moisés. Yo creo en eso. Así que, hermana, le agradezco mucho por esa oración y le pedimos a todos que oren por nosotros. Cuando se acuerden, oren por nosotros. Esta mañana me escribe un pastor amigo, un amigo personal mío, que estudiamos juntos, Nelio Flores. Me escribe Nelio, pastor en Corrientes. Me manda una foto, ¿no? Dice, mira, en la iglesia estamos orando por los misioneros y le dimos a muchas familias, le dimos la foto de un misionero y peticiones de oración para orar. Y dice, mira que me tocó. Me pone, justo le había tocado Honduras y nosotros, ¿no? Nos llena el corazón saber que están orando y que están intercediendo por nosotros. Así que les agradecemos con todo el alma. Muchas gracias por eso. Bueno, si no hay más preguntas. Si quieres compartirnos una palabra, entonces. Voy a compartir entonces unas reflexiones de la palabra y quiero invitarles, si tienen la Biblia por allí, por favor que la abran en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8 tenemos una historia muy interesante. La historia es la mujer adúltera. Dice la historia, dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno, tremenda historia, ¿no? Esta historia, dicen algunos, que podría no estar en la Biblia. Dice que no está en los manuscritos más antiguos de donde se traduce la Biblia. Hay algunos que discuten eso. El tema es que es un mensaje que transmite en mucho la gracia de Dios y
como mensaje, como historia que remarca el amor y el perdón de Dios, es una ilustración bellísima. Los fariseos, los escribas, eran partidos religiosos de los judíos, de los más legalistas. Y estos le traen esa mujer atrapada, dice, en el acto mismo del adulterio, para que el Señor diera su opinión. La intención de los religiosos no era muy buena, ¿no? El versículo 6 dice que era para tentarle, para poder acusar a Jesús. Los religiosos varias veces intentaron hacer lo mismo con el Señor. ¿Se acordarán ustedes cuando le preguntaron a Jesús si era lícito dar el tributo al César o no? La idea era ponerlo mal con el Imperio Romano. La idea era que él dijera algo que las autoridades romanas lo tomaran mal y que lo pudieran acusar, encarcelar y matar, ¿no? En esta ocasión también le estaban poniendo una trampa. Querían acusarlo. Primero, fíjense que si Jesús decía, sí, apedréenla, de esa manera se llevaba por encuentro la ley romana, porque los judíos no podían matar a nadie. Y otra vez podría ser acusado de estar burlando las leyes del imperio. O podría decir, no, pobrecita, entonces se estaría en contra de la ley de Moisés. Entonces lo pusieron entre la espada y la pared. La idea era hacerlo caer en una trampa a Jesús. La respuesta del Señor no fue solo una respuesta inteligente o astuta para desarmar los argumentos de los religiosos. El Señor no pensó en ganar un debate. La respuesta de Jesús sirvió en dos sentidos. Uno, para confrontar la hipocresía, el egoísmo, la dureza de corazón de los religiosos. Y segundo, para contener emocionalmente a esa mujer y darle una nueva oportunidad. Por eso esta historia es una lección muy bonita de gracia también para nosotros, ¿no? Entonces veamos primero, los religiosos. Esos religiosos, como les decía, no eran de ninguna manera una buena gente. Primero querían ponerle una trampa al Señor. Realmente a ellos no les importaba mucho la mujer. Ellos lo que querían era hacer justicia, entre comillas. Los religiosos siempre han sido cazadores de pecadores. Siempre, díganme ustedes cómo es que le agarraron a la mujer en el mismo acto del adulterio. Estos los han estado vigiando, como decimos acá, los estaban mirando a la mujer ahí. La sorprendieron, dicen, no, la buscaron hasta que la encontraron en el acto mismo. Esos religiosos son mezquinos, tan orgullosos de su santidad, que no es tal porque están llenos de soberbia. Muchos están orgullosos de su humildad, ¿verdad? Orgullosos de su santidad. Y son discriminadores de los pecadores, gente que no tiene misericordia. Entonces Jesús lo que hace fue primero confrontarlos con su propia pecaminosidad. ¿Cómo los confronta? Les dice, bueno, ok, el que de ustedes esté sin pecado, el que de ustedes sea perfecto, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Quién podría haber dicho que estaba en condiciones de hacerlo? Con un pequeñito, así, un céntimo de conciencia, cualquiera se da cuenta de que no llena ese requisito de perfección. Por eso es que comenzaron a salir avergonzados, comenzando de los más viejos, los más sinvergüenza, hasta los más jóvenes. En nuestros días tenemos que aprender a mirar con misericordia. Tenemos que mirar con misericordia a los demás, especialmente los mayores. Fíjense que los más grandes nos ponemos y de repente más críticos nos volvemos. Juzgamos con mayor dureza al débil, al que falla. Especialmente juzgamos demasiado duro a los jóvenes, como si nosotros nunca hubiésemos sido jóvenes. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿no?
criticamos mucho a los jóvenes por cómo se visten, por la música que escuchan, por cómo se mueven. A mis oídos han llegado gente en mi propia iglesia, líderes, juzgando a alguno de los muchachos cuando está cantando allá arriba, esos pantalones que se ponen ahí parece de gay. O sea, gente que no mira con misericordia, no son prudentes, como si nunca hubieran sido jóvenes. La edad ahí de Miguel, bueno, Miguel es más viejito que yo, creo, pero cuando éramos jovencitos, nosotros éramos chiquitos, las modas eran, oiga, se ponían unas camisas floreadas así, pegaditas así, y se abrían los botones así para que se le viera el pelo en pecho a los muchachos, ¿verdad? Usaban unos pantalones, unos jeans con unas botamangas así anchas, y usaban unos zapatos con tacones, unas plataformas así, los muchachos. Y yo era niño en ese tiempo y moría por tener esos zapatos. Menos mal que mi mamá nunca me dejó ni nunca me compró esas cosas, porque imagínense tener una foto de esas, Dios santo. Pero hoy de repente, siendo grandes, empezamos a mirar con ojo crítico a los muchachos porque se ponen una u otra ropa, ¿no? Por eso, fíjense que los creyentes, eso ya yendo a la iglesia, y esto se pone más serio, los creyentes más viejos de la iglesia suelen ser los más críticos, suelen ser los más duros, como que hace mucho que dejaron atrás el pecado, como que ya son perfectos, como que ya están graduados, y miren, le caen a los pobres carnales y a los pobres débiles sin misericordia. Casi que prefieren que estén en el mundo y no que estén en la iglesia. Yo prefiero toda la vida tenerlos en la iglesia y no en el mundo. Prefiero tenerlos escuchando la palabra, aunque sea el domingo, y no espantarlos con crítica y no espantarlos con juzgándolos y diciéndoles, óigame, la gente a duras penas a veces puede llegar a la iglesia a escuchar la palabra y algunos no lo dejan entrar porque vienen con gorra, o no lo quieren dejar entrar porque huelen mal. Necesitamos mirar con misericordia. No como los religiosos, no como los fariseos, como los escribas que estaban buscando la oportunidad de condenar a esa mujer hasta que la encontraron. A saber por cuánto tiempo le anduvieron siguiendo el rastro hasta que la encontraron encamada con otro tipo. San Pablo le dice a los Gálatas 6:1, hermanos, mire qué ironía que usa San Pablo, bien fino. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cada vez que nosotros vemos a alguien en debilidad, cayendo en pecado, cayendo en la desgracia de la tentación, tenemos que ayudarle a restaurarse con misericordia, considerando que uno mismo podría estar en ese lugar si se descuida. Tremendo. Ok, además de dejar descubierta la actitud o la posición vergonzosa de los religiosos, el Señor pone su atención con misericordia en la mujer. Yo tengo una teoría respecto a esta mujer. Yo creo que era una prostituta. Yo creo que era una prostituta. Por eso es que los hombres se ensañaron tanto con ella y por eso fue que la encontraron en el acto mismo. Es interesante que cuando le dicen a Jesús que la ley les decía que debían apedrear a esas mujeres, ellos muy convenientemente no citaron completo el texto bíblico de Levítico. No era solo la mujer, era hombre y mujer que tenían que ser apedreados. Pero aquí traían solo a la mujer. Entonces la hipocresía, la falta de misericordia, la
la moral sesgada de estos religiosos era todavía peor, porque había un trato hacia esta mujer absolutamente indigno. Se habían ensañado con esta mujer. Saben que entre los judíos en aquel tiempo se levantaban cada mañana y le agradecían a Dios no ser gentil, no ser esclavo y no ser mujer. Ese era el concepto que tenían de la mujer. Entonces, teniendo esta perspectiva, así la juzgaron y la persiguieron, y su gozo hubiera sido que entre todos apedrearan a la pobre mujer. Pero ahí aparece Jesús defendiéndola, ¿no? Y después dicen las feministas que la Biblia es machista. Ahí aparece Jesús defendiendo a esta pobre mujer. No se pone del lado del pecado, no defiende el pecado, se pone del lado de la mujer. En primer lugar, porque estos religiosos eran un montón de desalmados, sin afecto, sin tolerancia, sin misericordia, hipócritas. Gente sin misericordia. Pero esta gente, como la mujer, pecadora, inmunda a los ojos de los santos religiosos, no necesita que le señalen sus pecados. No necesita que le señalen más sus errores, si los conocen bien. Muchos de ellos viven atormentados por sus conciencias, porque no pueden salir del círculo vicioso, del pecado, del error. ¿Qué hace la iglesia en estos casos? ¿Vamos a ser jueces inflexibles, intolerantes, inmisericordios como aquellos religiosos? Tenemos que aprender a mirar con misericordia. Tenemos que mirar que nosotros mismos somos propensos a caer. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Tengan cuidado, porque nadie está en el cielo todavía, dice San Pablo. Entonces tenemos que mirar con misericordia al pecador, al necesitado, como Jesús mismo lo dice. Miren que el Señor no condena a la mujer, no la condena, le proporciona perdón. Entonces primero confronta a los religiosos, ¿verdad? Los espanta con el desafío moral que les tiró. Y siguió escribiendo en tierra. Cuando se levanta la segunda vez, de repente vio que no estaban los religiosos. Hey, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se habían ido avergonzados, recuerda, ¿no? Huyeron, no aguantaron la presión de la conciencia. ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, dijo la mujer. Ya los testigos se habían ido. En un caso legal, cuando no estaban ya los testigos, pues el caso debía ser cerrado. La mujer quedaba ya sin condena, quedaba libre. Yo me hago la idea, ¿no? Aquella mujer todavía temblando de miedo ahí en el medio del lugar. Se habían ido los malos, se habían ido los iracundos, los insensibles, los groseros, los hipócritas, los tóxicos, pero quedaba ese maestro extraño que la había defendido. Yo me hago la idea de que Jesús la miró. Ninguno te condenó, ninguno, Señor. Me hago la idea que Jesús la siguió mirando, ¿no? Y me imagino que la mujer toda agachada, ruborizada, cabeza abajo, esperando la reprimenda del maestro. Un gran sermón de moralidad. Quizás ella, según mi teoría, ella prostituta, se ganaba la vida de esa manera. Quizás no sabía hacer otra cosa. Hasta ese momento ella no había tenido problema de conciencia, pero ahora se da cuenta en la presencia de ese Jesús misericordioso que no estaba nada bien lo que había vivido y cómo lo había vivido. En esas cavilaciones estaba la mujer cuando Jesús termina la frase: ni yo te condeno. La condenación viene a causa de la rebeldía. La condenación viene sobre el corazón inflexible, el que persevera en el pecado, pero al contrito y humillado el Señor no desprecia. Salmo 51:17. Jesús no vio a una pecadora
rebelde, desalmada, solo vio a una pobre mujer atormentada, necesitada de perdón. Esa es la mirada que Dios tiene sobre nosotros. Cuando ve a una persona, no la mira en primer momento tanto por sus actos, sino por su corazón. Dios le dijo al profeta Samuel que él no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira solo lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón arrepentido. Dios mira el corazón compungido. Cuando Dios nos ve a nosotros y realmente estamos dolidos por algo malo que hemos dicho, pensado o hecho, el Señor nos ve con misericordia en ese momento. No tiene la piedra en la mano lista para hacernos pedazos la cabeza. Dios está listo para perdonar. Es amplio en perdonar porque tiene misericordia. Así nos mira Dios. Así nos ve Él. Por último, Jesús no solamente no la condenó, es decir, la perdona, sino que también le abrió la puerta a otra oportunidad. Muchos de nosotros nos quedamos en el, ok, no te condeno, no te voy a tirar piedras en la cabeza, no te voy a asesinar a pedradas, pero ahí nos quedamos, ¿no? Te perdono, pero no me olvido. Pero Jesús se compromete con el futuro de la mujer. No solo la perdona por lo pasado, le habla del futuro. Le abre la puerta a un futuro nuevo, un futuro diferente. Le dice, vete, la libera y no peques más. El Señor nunca transó con el pecado. Nunca defendió el pecado. Defendió a la mujer. Perdonó sus errores pasados. Le abrió una puerta nueva y le dijo, vete, pero no peques más. Si ese era un trabajo, una forma de ganarse la vida, ella tendría que buscar otra manera. Ella se merecía una oportunidad nueva, pero debía dejar esa vida de pecado. Las piedras solo hubieran matado su cuerpo, pero la misericordia de Jesús mató el pecado que la dominaba y le abre la puerta a una vida de libertad. Y Jesús sigue recibiendo con misericordia, sigue mirándonos con misericordia, sigue dando oportunidades, sigue abriendo puertas, porque la entrada al reino de Dios siempre ha sido y será por misericordia, sin impedimento. Y luego viene el no peques más. Por eso nosotros tenemos que tener siempre el corazón dispuesto para mirar con ojos de misericordia como Dios nos mira a nosotros mismos. Esta es una gran lección. Es una lección hermosa. Jesús es amigo de pecadores. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia que Él se sentaba a comer con los recaudadores de impuestos y las prostitutas que venían y conversaban con Él, con la peorcilla de la gente se juntaba. Y Él le decía a los religiosos, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa era la actitud y el corazón de Jesús. Entonces, nos lleva a la linda conclusión de que Dios recibe siempre al pecador con misericordia. No justifica el pecado, lo juzga, no tolera el pecado. Por el contrario, el Señor condena el pecado, porque lo ve a través de la sangre de Jesucristo. Cuando el Señor mira al pecador, no mira el pecado, no lo juzga por el pecado. Cuando el pecador arrepentido viene a Dios, lo mira a través de la sangre de Jesucristo y de esa manera juzga y condena al pecado, pero a la persona la recibe con misericordia. Qué tremenda lección. Recibe a la mujer, no la condena y le abre la puerta a una oportunidad nueva y le dice, vete, estás libre.
no peques más. Las dos cosas que podemos aprender es que nosotros tenemos que aprender a mirar con misericordia y dar nuevas oportunidades. Y algunos dicen, hey, si ya le di más de una oportunidad. Me acuerdo de Pedro, ¿verdad? Señor, ¿hasta cuándo tengo perdón a mi hermano? Hasta 7, ¿verdad? 7 parecía una cosa enorme, parecía un récord de perdón. Y Jesús le dice, no, 70 veces 7, hijo. Si hemos dado 2 oportunidades, 3 oportunidades, 5 oportunidades, todavía queda mucho por delante, porque Dios tiene ese corazón. Y la segunda lección es, podemos acercarnos a Dios, porque Él nos mira con misericordia. Hay creyentes que se autocondenan. Hay creyentes que viven amarrados por la culpa. Y no estoy justificando pecados ni errores, como Jesús no justificó el pecado de la mujer, pero tenemos que aprender a dar vuelta a la página, tenemos que aprender a mirar para adelante y no para atrás, tenemos que aprender a entonarnos hacia el futuro y no hacia el pasado, porque esa es la perspectiva de Jesús. Vete, futuro, y no peques más, de aquí en más. No te juzgo por lo pasado. Vete. Y en esta noche, Señor le está diciendo a varios, vete, tranquilo, no peques más. Dios nos mira con misericordia. Y quiero invitarles a que oremos al Señor en ese sentido. Señor, gracias por permitirme compartir este rato con la iglesia. Gracias, Señor, por el pastor Miguel. Gracias por cada uno de los hermanos, sus líderes. Pero te ruego, Dios, que estas reflexiones que creo están ordenadas, Señor, por ti para llegar a la gente que está presente hoy, que está escuchando hoy. Yo te ruego, Señor, que primero nos ayudes a ver y a mirar con misericordia como tú lo haces. Pero que también, Señor, nos ayudes a vivir bajo tu mirada misericordiosa. No dejarnos dominar por la culpa, no dejarnos aplastar por la culpa, sino seguirte confiados en tu misericordia y seguir adelante y no pecar más, pero aprovecharnos de ese amor misericordioso. Te pido, Señor, por el hermano o la hermana que hoy ha recibido palabra. Te pido, Señor, que los ayudes a tomar esa conciencia que nos enseña la Escritura y apuntar hacia el futuro. Y seguir adelante, Señor, con todas sus fuerzas, porque tú les das el permiso. Vete, tú los liberas, vete y no peques más. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Padre Dios, te damos muchas gracias por este precioso regalo que nos has dado en esta noche. Este regalo precioso, Señor, de tener con nosotros un querido hermano, querido siervo tuyo, Señor, que has llevado, Señor, a Honduras con un propósito muy grande, Señor. De que tu palabra sea extendida a lo largo y a lo ancho de ese país. Así lo han hecho, Señor, y sin duda que tú todavía tienes otros lugares, Señor, donde estarán plantando una iglesia que lleve tu palabra de salvación, de sanidad, de vida eterna a nuestro precioso pueblo hondureño. Señor, queremos darte gracias por su vida. Señor, yo creo que las nuevas puertas se le van a abrir, Señor, para su ministerio en ese país, pero creo que también, Señor, a otros lugares que no sea Honduras.
tú los vas a llevar. Por eso, Dios, estamos creyendo en las cosas grandes, Señor, que tienes reservadas para la vida de Carlos y de Ani, Señor, y aún de sus hijos. Padre, agradecemos, Dios mío, esta linda oportunidad de haberlo tenido, Señor, poder escuchar, Señor, de sus propios labios todo lo que tú has hecho a través de su vida en ese lugar. Señor, los bendecimos, Señor, bendecimos a Ani y a cada uno de sus hijos. Señor, y que pronto, Señor, se vea reflejado, Señor, en Honduras, todo el esfuerzo que han hecho, Señor, para que tu palabra sea predicada. Que afirmes a cada obrero, que afirmes a cada líder, Señor, para que sean portadores de un mensaje de vida, de misericordia, de gran amor, Señor, a la sociedad. Padre, te adoramos, te honramos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Alabamos y te bendecimos, papá, en el nombre precioso de Jesús. Guarda sus vidas, Señor, guarda su descanso y seas tú su sostén en todo momento y en todo tiempo, Señor, para todo lo que viene por delante. Te honramos, Jesús, y te damos muchas gracias. Amén. Y amén. Carlos, muy agradecido por este tiempo lindo de poder verte, de escucharte, y agradecido por la palabra, que ha sido tremenda bendición para todos nosotros. Más agradecido estoy yo. Gracias por la invitación. Un gusto verte de vuelta, Miguel, y también compartir con cada uno de los hermanos. Y una vez más agradecer a la hermana Angélica, ¿no?, por orar por nosotros, y les pedimos a los demás que, bueno, se puedan acordar de nosotros. Pueden buscarnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, por todos lados. Publicamos generalmente las cosas que hacemos por aquí. Así pueden orar por nosotros, por favor. Se los encargamos. Que el Señor me los bendiga un montón a cada uno. Muchísimas gracias, Carlos. Te liberamos. No sé si estamos en el mismo tiempo de horario, sí. ¿O hay diferencia? Aquí vamos 3 horas atrás. Ah, Aquí son bueno. las 6:23. Ah, bueno, está bien. Sí, aquí estamos temprano todavía. Bueno. Gracias, Carlos. Muy agradecidos por este tiempo. Nos vemos. Saludos. Muy bien, gracias familia, gracias a todos por estar en este lindo momento que hemos tenido con este misionero, Señor, que ha sido de tanta bendición, querido amigo que conocemos de muchos años. A seguir orando por ellos, ¿sí? Que el Señor los siga usando, ¿sí? Y que más iglesias puedan abrirse. Gracias a Dios por este tiempo. ¿Sí? Gracias, Marta, Dios le bendiga. Gracias, Berta. Gracias, Angélica. Lucía, Marcela. Bendiciones, gracias por estar ahí con los controlos. Gracias, Omar. Dani, estás con quién está, con Ailín. Allí, gracias, Irma, Zenaida, de quienes están, Cris. Dios les bendiga. Mariana, Juan y Clara, bendiciones. Marisol, Ángela, familia Soto, familia Bonilla. Un abrazo para todos, bendiciones. El Señor les bendiga. Bendiciones para todos. Estamos